Buen día, Mariano. Bueno, es un gusto ¿Cómo compartir contigo. Muy ¿Estás muy bien? bien. Y además ¿Trajiste mate hoy? traje el mate, Sí. ya te dije que en Sauce se prepara Se distinto, prepara diferente, o por ¿no? lo menos tiene una característica de temperatura algo más elevada del que he probado, O sea digamos, que- contigo aquí. Bárbaro. Así que arranca- Por lo tanto, esta vez me toca Está bien, cebar a mí. está bien. Así que arrancamos con una crítica directa acá, que nosotros te Sin, damos un sin, mate frío. sin duda, un excelente nivel periodístico, muchísimo afecto, profesionalismo de parte de los muchachos a la hora de la producción, pero el Sí. agua, Horrible. sí, al estilo Como paraguayo. como el agua de Sauce. Tiro paraguas. Como el agua de Sauce no hay. Como el agua de Sauce no hay, sobre todo si se le pone una hornalla abajo un buen lapso de tiempo. ¿En serio? Sí. No, yendo un poco a lo que son las Sí. elecciones internas, Sí. en realidad son 4 o 5 instancias electorales en una sola. En una sola, ¿verdad? Vos un poco lo hablabas ahí. Sí, pero yo quiero que tú lo vayas desmenuzando. Claro, en realidad, tradicionalmente, históricamente, el Frente Amplio elegía a sus autoridades a través de su máximo organismo de conducción política, que es el Congreso del Frente Amplio, donde ahí, bueno, donde se definen el programa nacional, los candidatos a competir por la presidencia de la República, y ahí también se elegían sus autoridades. Desde un tiempo a esta parte, en una práctica que consideramos saludable, que consideramos que democratiza el proceso y que lo transparenta, realiza elecciones de todas sus autoridades con adhesión simultánea y a padrón abierto de sus adherentes, donde se eligen el presidente o presidenta del Frente Amplio a nivel central. En este caso hay 4 compañeros que fueron designados por el Plenario Nacional: Javier Miranda, José Bayardi, Roberto Conde y el Pacha Sánchez, los presidentes de las 19 departamentales, pero también se eligen los delegados al Plenario Nacional por las bases, por el movimiento y por los sectores políticos, recordando que el Frente Amplio es 50 y 50, y también se eligen los delegados al plenario departamental. Es decir, para que la gente lo visualice claramente, es como una suerte de esas muñequitas rusas, Sí, donde ahí va. una era cada vez más grande que la otra. Bueno, esa es una conformación estructural que tiene el Frente, y en tal sentido, bueno, nos parece, te reitero, saludable y una buena práctica. Además, es el único partido político en el país que realiza una actividad electoral tan masiva o con estas características. Bien. Esto va a ser el 29 de mayo. ¿Y quiénes? Porque vamos a ir a quiénes pueden votar. Después vamos a ir desglosando todo este andamiaje que tú me marcabas de todo lo que se elige. Pero, ¿quiénes son los que están habilitados para votar? Y bueno, se pueden votar todos. ¿A partir de qué edad? Porque esto es importante, ¿no? A partir de los 14 años Exacto. se puede votar. Algunos nos afiliamos a los 13 años porque a partir de los 14 años podés ser un adherente orgánico formal del Frente Amplio. Y bueno, todos aquellos que estén en los padrones de los comités de base, o sea, que estén adheridos al Frente Amplio, pero también se pueden, por eso decimos a padrón abierto y con adhesión simultánea. Es decir, es una posibilidad también para renovar la propia estructura y para tener también un conocimiento estadístico y una información más sistemática de quiénes son también los nuevos votantes del Frente Amplio, y como una instancia para que se aproximen en un grado de mayor cercanía con la toma de decisiones y con la incidencia política. Y además, en la izquierda no basta solo con votar y quedarme sentado a esperar que las cosas cambien. Sí, Precisamos un poquito más que eso, Claro. bastante más, mucho más, y en tal sentido, bueno, ese alguito más comienza participando de una elección interna que esperemos que sea fructífera. Vamos a arrancar por lo departamental, después vamos a ir a lo nacional, si te parece. Bueno, en lo departamental se elige presidente del Frente Amplio de cada departamento, ¿verdad? O sea, de cada departamento. A nivel así global, en el caso de Canelones, ¿hay un candidato único? Eso dicen. ¿O hay todavía posibilidad de que haya algún otro candidato? ¿O ya está? No, eso lo decidió. Ya está decidido. Claro, como te decía, el Frente Amplio tiene su máximo organismo de representación nacional, su máximo organismo de elección, que es el Congreso. Por debajo de él está el Plenario Nacional. Luego están los plenarios departamentales, que son el organismo de conducción política que resuelve esas cosas. Y ya hace como un mes por ahí, el plenario departamental de Canelones
resolvió, bueno, fue un plenario departamental con distintos cuartos intermedios, con discusión y además dividido en dos partes, digamos, en dos secuelas. Una, se resolvió una candidatura única a la presidencia del Frente Amplio Canario, eso se resolvió por unanimidad, y después en el plenario más reciente que tuvimos resolvimos cómo distribuimos las circunscripciones, que esto, digamos, para el televidente puede parecer chino básico y está bien que así sea, porque son cuestiones más propias de la interna, pero que hacen en el fondo, un partido político que intenta discutir cuáles son los criterios de justicia y de representatividad de su propia ingeniería electoral, cómo se sopesa, ¿no? Población con representatividad. ¿Eso va por región, digamos? Claro, eso va por región. Se aprobó, bueno, que haya un plenario departamental de 122 miembros, 60 por los comités de base, 60 por los sectores políticos, tratando de atender la realidad de que todo el departamento esté representado. Como, digamos, nosotros teníamos un plenario un poco más chico, de 53 miembros, había una propuesta que al final no prosperó por temas también de instrumentación y por valoraciones políticas, de que el propio plenario tuviera 71 miembros y 71, que era la base del número de comité que tenemos en el departamento, que eso, bueno, ha crecido en estos años, pero bueno, se llegó al final O sea que van a haber algunos comités que no van a tener representación, digamos. Van a tener representación en su plenario porque las circunscripciones son es decir, perfecto. Es decir, vos tenés una instancia intermedia entre lo que es el comité y lo que es el plenario departamental, donde vos discutís y vos decís, yo tengo esta posición y esto se eleva. Bien. Y en ese sentido... Yo sé que es complejo. No, sí, es complejo. Pero digo, y en ese sentido, bueno, se decidió ratificar, digamos, a Mariano Bianchino para un nuevo periodo. Sí. ¿Eso es así? Pregunte nomás. ¿Eso es bueno, regular o malo? Bueno. ¿Para la gente o depende de qué lado se vea? A ver, para Mariano Bianchino. Como la canción de Los Redondos, ¿no? Fíjate de qué lado de la mecha te encontrás. Ahí está. Con tanto humo el bello fiero fuego no se ve. Exacto. Bueno, en realidad un honor, un orgullo, una enorme responsabilidad. Nosotros decíamos que mirándonos en el espejo del tiempo, si yo me encontrara con ese muchacho narigón, balbuceante, pacato, hermético, que tenía un Nokia 1100 con 3 teclas rotas y tenía agendado solo 5 números y trataba de hacer como peluca por teléfono, ir surciendo unidades, yo no sabía ni cuáles eran los deseos, los anhelos, las pasiones o los intereses o los objetivos políticos de quienes me llamaban, seguramente no me hubiera votado. Eso nosotros lo dijimos en el plenario departamental. Creo que ha sido una experiencia también de un aprendizaje en colectivo y ha sido como una experiencia de vida fantástica. Uno en política ve, digamos, yo creo que uno aprende y crece como ser humano y conoce de forma muy radiante y muy intensa lo mejor y lo peor de la condición humana en todas las facetas. Una de esas condiciones seguramente será un importante poder negociador que tenés, que debes de tener, y también una cintura importante para poder llevar de pronto polos bien opuestos en determinados temas al centro de la discusión. ¿Puede pasar por ahí? ¿O estoy equivocado? Y bueno, ya que estamos con las canciones. Ya que estamos, a ver, vamos con otra. No, eso que dice que bien parado en la lona, lo importante es ser buena persona, ¿no? Exacto. Yo creo que en realidad, fundamentalmente, el trabajo de articulación, a ver, yo lo comparo con el fútbol. Yo creo que hay un mito, esto lo hemos hablado casi todas las veces que hemos venido, sí, de que Uruguay es un país excesivamente presidencialista y donde todos de alguna manera visualizan como que el Luis Suárez de la cosa, el 9 siempre es el presidente. Y eso es una ficción venenosa y no es así desde el punto de vista de la instrumentación, ni de la metodología, ni del cotidiano vivir. Es mucho más un trabajo de surcido, un trabajo de amortiguación, que también requiere autocrítica y requiere la humildad de saberse
de dejarse ser criticado y cuestionado y también golpeado, que eso es lo que más nos cuesta, porque todos tenemos egos y todos tenemos Claro. vanidades, y creo que hay casi una ley de hierro que a eso, cuando se le anexa tiempo, se vuelve como una cuestión residual que se pega más, ¿no?, al alma, y uno genera anticuerpos y bueno. Así que el trabajo en realidad de un presidente y más de una coalición, donde somos muchos y donde es una familia grande, más que a Suárez se parece a un juez de fútbol. Ajá. Uno en realidad intenta garantizar que el partido se desarrolle, poner determinadas reglas, fijar el tiempo en el que el partido dura, anotar los goles, sacar alguna amarilla o alguna roja, y después, cuando eso termina, todos para nuestras casas. Yo diría que es un juez de fútbol en un partido, en un encuentro, en donde hay ahí a veces yo me acordé de La Caldera del Diablo, que era una serie que había antiguamente, pero es una cuestión así, o sea, el árbitro ahí tiene que tener mucho cuidado cuando va a sacar una amarilla o cuando va, porque él tiene que a su vez cuidar de que todos los integrantes estén jugando correctamente el partido y que la tribuna también no se le venga abajo y que después puedan salir todos por el túnel, porque esa es la cuestión, ¿o no? A ver. Y es parte de estas cosas blancas que me aparecen después. Porque no es changa esto. No, a ver, es parte de la cosa, Sí, y es bien así como vos decís. Yo creo que sí. Creo que sí. El entorno del fútbol y el entorno de la política tienen algunas características en común. Similitudes. Claro, en realidad, viste que el fútbol no solo son los jugadores, tienen un conjunto de periferia del entorno del fútbol, es decir, masajistas, equipiers, empresarios, gerentes, contratistas, Exacto. barras bravas, Sí. mascota, gente que vende banderas, que hace los chorizos, aguateros, líneas, bueno. Y en política también pasa algo de eso, pero bueno, la verdadera tarea o la verdadera labor es reivindicar y defender la política en su estado puro, ¿no? De tratar de defender ese impulso que nos trajo o que nos inició en la vida pública, Claro. en iniciar cursos de acción colectiva, no a veces en el simulacro o en el tedio o en la burocracia o en la repetición automática, sino tratar de buscar siempre en el colectivo, con los compañeros, pero también interiormente como ese fueguito sagrado que nos hacía rebelarnos contra la injusticia, Claro. tratar de mitigar con la acción o con la energía que uno podía pensar, tratar de mitigar el dolor del otro que estaba sufriendo, ¿no? del que espera, de los que se cansan de esperar o de los que sufren. Claro. Eso es un poco la cosa. Está Y bien. que cuando termina la mesa de ese partido que Seguro. decís vos, que somos 40, 50, veces 60, bueno, que el que come siempre banco entre, que hablen los más tímidos, Claro. callar a los más bocones, tratar de que decibeles y compromiso revolucionario no sean sinónimos, que los decibeles son solo un indicador de volumen, y bueno, y tratar de ocultar también por qué hay un metalenguaje también de la política. Ajá, hay símbolos, hay gestos, hay formas de mirar y de moverse, que uno tendría que tener la sensibilidad de percibirlo, porque a veces debajo de eso subyace alguna molestia, algún entripado, alguna cosa, incomodidad, alguna incomodidad. Y a veces, que bueno, de pronto no lo sabe de expresar o lo tienen ahí. también. Y malo bien, como hace tantos años que uno está en esa cancha chica que es la departamental, pero tan querida, también hemos envejecido juntos, ¿no? Con algunos compañeros. Y creo que, como el tango, adivinamos el parpadeo, ¿no? Ya sabemos cuando andan a veces con el plafón bajo, pero bueno, es parte de la cosa. Y también uno, que es una persona con un carácter complicado y difícil, ahí está Mangacha, que debería tener acceso a 1 litro de leche por día por trabajo insalubre, Sí, por la andar verdad, sí, bueno, forma parte de... En el fondo es una expresión de amor hacia los demás, ¿no? En el fondo es una cuestión de eso, que uno lo materializa Claro. torpemente en lo que sabe, o Claro. en lo que puede, qué sé yo.
vamos a decirle a los televidentes, Mariano, de que en el caso del departamento de Canelones, bueno, se ha decidido, como ya lo hemos expresado, por la reelección tuya, ¿no? De Mariano Bianchino. Pero que en algunos departamentos hay una puja electoral, por decirlo de alguna manera, sí. Es así, tal cual, y en algunos casos con más de dos participantes, lo cual habla muy bien de cómo se ha movido Canelones, ¿no? Porque Canelones, que a su vez es de por sí un departamento sumamente complejo e indudablemente con un abanico muy importante también de realidades que son distintas, y que se haya podido lograr esto, porque ya un poco ya lo has desglosado y lo has desmenuzado perfectamente y ya lo hemos entendido. Sin embargo, en algunos otros departamentos hay puja, ¿no? Sí, en realidad hay casi un... Menos Montevideo de Canelones, ¿cómo es? Sí, Montevideo Canelones sí creo que hay algunos departamentos del interior. En otros hay desde 2 candidatos hasta, no sé, hasta 5 o 6. En realidad, desde el punto de vista frío, desde el punto de vista politológico, hay una ley que dice que la competencia electoral estimula la votación, ¿no? Porque en realidad, a medida de, digamos, como si se trasladaran las leyes de la economía al sistema político. Ahora, se supone que aquellos que somos de izquierda pensamos que la política es algo que tiene que ver más con un compromiso de vida en relación al cumplimiento de determinados objetivos comunes, ¿no? Como decía Artigas, la pública felicidad, o que los más infelices sean los más privilegiados, o lo que fuese, o un conjunto de todas esas cosas. Perfecto. Que la búsqueda de un estado puro o numérico de tengo tantos votos y por eso tiro. Además, por otra parte, despejada la variable de quién va a ser el presidente o presidenta, eso allana el camino para que se pueda discutir de política. En un país y en un Frente Amplio que discute, yo digo que el Frente Amplio discute menos de política de lo que tendría que discutir y mucho más del suceso, de la coyuntura, en un contexto internacional, regional y latinoamericano muy delicado para el proceso y la evolución de los partidos y de los gobiernos de izquierda en América Latina. Estamos de acuerdo. Pensamos en Venezuela, en Brasil, en lo que sucedió en Argentina, y tenemos un espejo obsceno e infame de lo que podría suceder aquí, ya solo con el botón de muestra de los 120 días del gobierno de Macri. Entonces, bueno, despejada la cuestión de la presidencia, abrir los caminos para que se discuta de aquellos temas que están en la calle también, ¿no? Claro. Descentralización, educación, seguridad, generación y distribución de la riqueza, inflación, evolución del empleo, y bueno, y también poder discutir entre aquellos que formamos más parte de la orgánica, esto que yo te decía, que me resulta preocupante que suceda y preocupante que el Frente Amplio a veces no lo tomamos como una bandera propia con la suficiente intensidad, la situación de los gobiernos nacionales y populares en América Latina. En América, está bien. Nos vamos a hacer un breve corto, si te parece. Impecable. Ya sabés que hoy iba a traer y me olvidé. Capaz que si volvés antes del 29 de mayo, me tienen que hacer acordar los compañeros, te iba a traer una bolsita con unas cosas adentro, redonditas. A ver. Claro, porque vas a ser reelecto, por lo tanto vas a estar, ¿cuánto tiempo es? ¿Son 4 años más? ¿5? ¿Cuántos son ahora? Sí, por ahí 4 o 5 años. Porque la vas a necesitar, ¿viste? Para llevarla y colocarlo porque tenés un uniforme que vas a tener que dejar guardado 5 años más en el sí, la guitarra en el ropero todavía está colgada. Y bueno, necesitas naftalina para eso o algo por el estilo, ¿viste? Para que te conserve, que no se te vaya a polillar y tratar de mantener cierto estado físico también por las dudas. Para que después te sirva el uniforme. Para que después me sirva el uniforme. ¿O no lo vas a usar más ya? No, nunca lo descarto. Y está muy bien lo que decís vos, porque está colgado allí y... Porque muchacho, vamos a andar derecho, porque si no, está planchado. Me pongo el uniforme y salgo a tránsito. Bueno, yo tengo los mejores recuerdos, de verdad que tengo los mejores recuerdos de tránsito, no tanto por las condiciones, digamos, del trabajo en la calle, que vos lo sabés mejor y el televidente también, de que está muy difícil. Está muy difícil. Pero una parte muy importante
de las mejores personas que he conocido en esta vida, personas que eran muchísimo más que su uniforme, tipos que eran músicos, que eran artistas, que eran tipos que llevaban adelante su familia en unas condiciones increíbles, y personas con un sentido del humor y una inteligencia y un don de gente que me acompañan hasta el día de hoy. Yo estoy enormemente agradecido. Además, en mi caso particular, donde una de mis mayores falencias en esta vida ha sido la cuestión de organización, en todos los aspectos de la vida, cuando entré a los 25 años por ahí a tránsito, ayuda a formar el carácter. Estamos con Mariano Bianchino, presidente del Frente Amplio Canelones, hablando de las próximas elecciones internas, el 29 de mayo, en dicha colectividad política, en dicha coalición, en dicho partido político. ¿Cuál es el nombre que le ponemos? Coalición, colectividad, partido. No, es un... Tampoco. En realidad el Frente Amplio no surge... Viste que se cumplieron hace poco fecha de Seregni, sí, y se repite a veces hasta el cliché. Algunos se golpean el pecho con Seregni y algunos en su momento le dijeron alguna cosita que otra al final. Y bueno, todos los liderazgos políticos son controversiales. ¿Y las banderas de Liber todavía no entraron al Frente Amplio? No entraron. Bueno, Canelones... Porque era muy grande capaz la bandera y no entraban. Bueno, el Frente Amplio tiene son muy altas las barreras institucionales para el ingreso como grupo con pleno derecho. En lo personal no compartimos el no ingreso de banderas de Liber, porque la gran mayoría de los requisitos que solicitaba la comisión que estudió ese plazo es el ingreso de nuevos grupos. En Canelones esa agrupación política los cumplí y los cumple, y así lo ratificaron en su plenario nacional los 10 delegados de Canelones, pero 10 gotas no hacen aguacero, pero bueno, es parte de la dinámica, y además no es algo que se agote en este plenario. Los compañeros y algunos otros grupos no entraron en esta oportunidad, como sí entraron otros, pero bueno. Ya van a entrar. Sí. Que sigan manteniendo el programa radial, no, pero y no se achiquen. Como un abrazo para los compañeros de Banderas de Liber. Como te decía, se repetía como un cliché aquella frase de Seregni que decía que el Frente Amplio no era una ocurrencia de dirigentes políticos, ¿no?, sino que era producto de un estado de urgencia social, de una necesidad popular. El Frente Amplio surge primero porque todos los partidos de izquierda, en lo que fue el primer tramo del siglo XX, no tenían expresiones de masa contundentes, es decir, se aburrían de perder, pero también el país iba encaminado a un escenario de hiperinflación, de criminalización de la protesta social, de una represión cada vez mayor, de un contexto de desempleo, de crisis de carestía, de escasez. Es decir, el Frente Amplio no surge para que Rodney Arismendi estuviera en la Cámara de Diputados. El Frente Amplio surge porque había problemas de vivienda, porque había desintegración social, porque aquel modelo, el famoso MSI, el modelo de sustitución de importaciones, que fue el buque insignia de ese país tacita del Plata. Es decir, había una ruptura del propio imaginario del Uruguay como aquel país optimista, pujante, de inmigrantes, de desarrollo, de avanzada. Es decir, es de alguna forma ese telón del vallismo que fue un proyecto de país que tuvo un impulso transformador, modernizador, civilizatorio, estructurador de una sociedad realmente moderna. Bueno, el Frente Amplio surge como una respuesta a eso, y también se adapta y muta en todos estos años, donde es una comunidad de sangre que resiste exilio, persecución, luego negación y olvido. Yo creo que el olvido, la omisión, también por parte de los medios de comunicación por muchísimos años, fue una forma que fortaleció al Frente Amplio en términos de comunidad, de colectivo, y ahora tiene la obligación de resistirse a sí mismo y a su propia década y pico en el gobierno. Tiene la necesidad de recrearse para no aburguesarse del todo.
Bueno, lo del todo lo pones vos, para no... Sí, viste, para ser suave. Para no, sí, Gracias. para no esclerosarse Ahí está. y sin duda para no burguesarse. La palabra burguesía viene del término burgos, ¿no? Que era Claro. el asentamiento de aquellas personas que vivían atrás de esas fábricas, pero bueno, Después. la definición de burguesía son aquellos que tienen el poder de los medios privados de producción. Yo creo que en el Frente Amplio, en realidad, lo que hay como desviaciones son algunas terquedades y algunos cariños excesivos con el cargo que ocupamos todos, y el burro en primera persona, pero no creo que haya tantos burgueses en el Frente Amplio, ¿no? Me parece que los que realmente pesan la plata en este país y en otras latitudes del continente están en otro lado. Y para eso, bueno, fíjate en los Panama Papers y demás, ¿no? No estamos nosotros en esa, ¿no? Los Panama Papers, yo no te vi. No, salvo que yo haya comprado mi Graciela del 95, que está en la puerta de mi casa, mediante así que en el 95 offshore, ya tenías una Graciela. O este termo, sí, la misma que tengo ahora. Bueno. Pasen y vean. Es más, creo que está viste que ahora Sauce está en el Google Street View. Sí. Bueno, lo pueden ver ahí, Ancini 17 metros, pero no, y hace poco también me compré un PlayStation, me dio un gusto de la adolescencia. Wow, sí. Que es la felicidad y la absoluta. destrozás totalmente, impresionante. No, claro, es más, he pensado a veces en dejar de militar para dedicarme a jugar a los videojuegos y no salir más de mi casa. Pero en la Play la compré en cuota, se la compré a Mangacha y no está en ninguna offshore. Así que Mangacha se acaba de ir, no sé si le pagaste la última cuota. No, le debo una, creo que le debo la última cuota, porque le compré un Play 4 al hijo. Me varía mucho. Bueno, ahora vamos al terreno de la racionalidad. No, creo que para el cierre hoy, porque vas a volver seguramente, te estamos casi pidiendo que vuelvas un par de veces más antes del 29 de mayo. Sí, con gusto. Porque tenemos algunas cuestiones realmente, son todas importantes, pero digamos, en lo que tiene que ver con la región, ya hablábamos recién fuera de cámara con el compañero, de que, por ejemplo, hay 8 regiones en Canelones, una de ellas está acá, Tala, Míguez, Montes, y hay otra que también es importante para el canal de la región, que es la parte del Santoral. Está la otra región que seguramente, capaz que él nos tira, debe ser Sauce. Sauce debe estar con Toledo. No, Sauce integra el Santoral. Sauce integra el Santoral. Toledo está con Suárez, Casarino. Él no puede hablar, ¿no? No lo sabemos. Está sacudiendo la cabeza. Sacude la cabeza. Sauce está con el Santoral. Sí. Así que la región de Sauce Santoral. Y después esto viene a ser digamos, el zonal 13, que es Tala, Míguez, Monte, San Jacinto. Ahí está. Porque de ahí también salen, digamos, representantes que luego van a integrar el plenario nacional. Sí. El departamental, pues tenemos que ir paso a paso, ¿no? Sí. Esa política de... El departamental va a ser más o menos uno por comité. Casi uno por comité. Cada comité más o menos va a tener un delegado al plenario departamental. Porque ahí son 62. Sí, son 60. 60. Sí, son 60. Pero me dijiste que eran 122 en total. Porque está el presidente y el vicepresidente. No, está el presidente y el intendente. Presidente e intendente. Perfecto. Presidente, intendente. 60 por los 60 por sectores 60 y 60 por las bases. Para integrar la departamental. El plenario departamental. Después hay una mesa, que es la mesa política. Sí. Y bueno. Y ahí dale que va. Bueno, y... No, pero te decía, porque es una representación de estructura, digamos. A nosotros nos preocupa ver, porque si es a distribución proporcional, a voto puro y duro, nosotros claro, Costa de Oro, Las Piedras, Pando, se lleva todo. Nosotros decíamos una frase muchas veces cuando militaba, todos los años que fuimos representantes por el Zonal 12, por el Santoral, que si vos te llamaba Ernesto Guevara o te llamaba José Artiga, ¿no? Pero habías nacido en San Bautista, no llegabas nunca ni a tercer suplente del plenario departamental, ¿no? En el Frente Amplio. Entonces, bueno, es una representación de estructura que tiene que contemplar que no haya lugares oscuros del departamento, porque como bien decíamos, Canelones es un departamento complejo y las realidades socioproductivas y también la forma en que el entramado político se estructura es muy distinto.
Cuando el Frente Amplio aprobó aquellas 15 medidas para la convivencia, para la seguridad ciudadana y la convivencia, y yo fui a hablar a Míguez de legalización del cannabis y de la marihuana, y realmente, digamos, los compañeros de Míguez no tenían ningún interés en ese momento, unos cuantos años, hace como 3, 4 años atrás. La problemática era otra. Era otra, claro. La problemática estaba vinculada a las cuestiones de vivienda, a las cuestiones de salud, sí. Pero me explico. Bueno, entonces son distintas realidades. Me parece que eso no solo se hace con dirigentes políticos recorriendo, sino que la cuestión es el empoderamiento de los propios militantes de la zona y de garantizar que esa transmisión, que esa cadena de transmisión de demanda se aceite, porque en el Frente Amplio es muy pesada, se generen también las condiciones económicas y de transporte para que esos compañeros tengan cómo moverse y tratar de abolir siempre esas cuestiones de centro-periferia que matan a Canelones sobre Montevideo, pero que también a la interna de Canelones hace que algunas centralidades pesen más que otras, y para eso hay que generar diseños institucionales que tratan de compensar esa asimetría de algún lugar, pero ninguno de nosotros quiere soltar la teta, ¿no? Entonces eso te iba a decir. forma parte de la negociación y del diálogo humano cotidiano. Perfecto. Bueno, yo creo que por acá vamos a ir, no te queda mucho más agua tampoco. Me queda así, están haciendo una infamia, un impeachment contra el presidente de la departamental. Tengo como 10, 12 mates más. Lo tomamos fuera de cámara. Sí, sin duda. Mariano, seguramente ya estarás también, eso lo vamos a dejar incluso para el próximo, rediseñando o diseñando lo que va a ser la política ulterior, porque sabes que vas a ser reelecto, y justamente hablando de todo esto y hablando de las asimetrías y hablando de que hay que tratar de redistribuir mejor toda la parte organizativa y sobre todo, como tú decías, que cada uno, el empoderamiento, digamos, de aquellos, sobre todo de aquellos lugares en donde está más flaca la cuestión, una zonal como es esta, o la del Santoral que pesa muchísimo menos, cómo seguramente estás instrumentando para poder llegar más a esos lugares, cómo se hace desde la presidencia. No vamos directamente al plenario, porque para llegar al plenario departamental se convoca, sino que el presidente pueda estar más allegado a ese compañero. No, hay varias vías. Lo primero es recorrer, es trillar, es estar, es decir, nada sustituye el encontrarte con el otro, como te decía, ¿no? Esa metafísica que hay en los símbolos, en los gestos, en la forma en que la persona se te presenta, en el tono de voz con el que te habla, y en poder escucharlo y en sentir la cercanía humana del otro también, del que sufre hacia afuera, pero también aquel compañero dentro de la estructura. Después hay que generar determinados incentivos materiales, porque a veces los izquierdistas somos demasiado materialistas históricos en el análisis hacia afuera, pero no hablamos de algunos temas tabú que son importantes para hablar adentro, y en eso en concreto es el apoyo económico a los comités de base. Claro. Digamos, a veces se necesita una inyección de dinero, más con la suba de los precios de los alquileres, etcétera, claro, por cómo ha cambiado la forma en que se milita. Bueno, porque en algún momento se pudo haber pensado en la cabeza de que los comités de base ya eran historia porque ya habíamos llegado al poder. En aquel momento los comités de base eran un soporte fundamental para mover toda la estructura, pero ahora ya estamos arriba y como que tanto no precisamos los comités de base que a veces hasta molestan porque justamente ese voto del comité de base fue el que no nos dejó hacer tal cosa. El que piense eso es un traidor. Esa es mi opinión, digamos. El que piense eso... Pero hay quien lo piensa, capaz. Y bueno, cuando encuentres a uno, entrevistarlo. No, pero no tenés la sensación, no. No, a ver, yo creo que es un tema... Es un tema muy largo para hablar. Sí, no, porque creo que no es... digamos, es una discusión infértil crear una falsa dicotomía, coalición y movimiento. Porque los compañeros de los comités de base son sectorizados, porque hay compañeros de los comités de base que a veces también de alguna manera no representan con la pureza que deberían el espíritu del movimiento, es decir,
Van a determinados lugares y se ponen la camiseta de que son la legitimidad de la base en todo el departamento, pero también son directores de, ¿no? Son dirección de su sector, ocupan cargo en el gobierno, o sea, son todas las cosas a la vez. Entonces, hemos llegado a ese punto. Ni pelado. Hemos llegado a ese punto. No, que claro. Yo no digo que esté mal. Yo lo que digo es que, pero como que ni pelado ni con dos pelucas. Ahí va. Entonces me parece que también hay una cuestión de responsabilidad. A ver, yo no creo que el liderazgo del movimiento esté en el que más se echa la pesada o en el que más articula o en el que más maniobra en una mesa política. A mí me parece que el mejor representante del movimiento es aquel que tiene un comité de base que está abierto a la sociedad, que realiza actividades, no 3 actividades al año, sino que toda la semana hace alguna algo, cosa, sí, aporta, que está cerca de los centros de salud, de los centros educativos, que discute con otros, que forma gente. Me parece que un buen comité de base, un buen rol del movimiento es una escuela de formación política, porque ahí se reproduce, se reproduce en un microclima y una microsfera un granito de lo que es la inmensidad del desierto de la política. Ahí reflotamos la militancia. No, a ver, yo creo que los comités de base son imprescindibles. Primero, es un motor de empuje, de crítica, es como como las tragedias griegas, viste, que tenían un coro. Sí. Y el coro una suerte de la conciencia popular en las tragedias griegas. Sí, bueno, me parece que para corregir el rumbo, que para tener espíritu crítico, y después el Frente Amplio con el local precioso que tenemos en la calle Río Branco no alcanza, sino que el Frente Amplio es la sumatoria de cuando vos estás en el barrio. Me parece que tienen un rol importantísimo jugar en la descentralización, porque si no el Frente Amplio en la representación del tercer nivel de gobierno se limita solamente al alcalde, si es que tenés alcalde, o a los concejales. Me parece que el comité de base le da sustento, si está inserto en organizaciones sociales, en arropar de alguna forma y en corregir el rumbo, porque, como decía Artigas, es muy veleidosa la probidad de los hombres. Exacto. Entonces me parece que ejercen un mecanismo de control importante. Y después son el único dique de contención contra las pretensiones restauradoras o autoritarias. Si uno ve, es decir, hay una suerte de judicialización de la derecha a nivel continental, una suerte de partidos judiciales que intentan dar vuelta a aquello que por las urnas los movimientos populares y nacionales conquistaron. ¿Y quién fue el que frenó un golpe de Estado en Brasil? ¿O cómo nos iría a nosotros con un golpe de Estado en Brasil mañana? Bueno, lo frenó el PT con cientos y cientos de miles, con millones de trabajadores y organizaciones sociales. Es decir, me parece que los comités de base tienen tienen ese llamado histórico a la defensa de los intereses que el Frente Amplio empezó a construir muchísimo antes de que sea gobierno, y si algún día pierde, también los va a seguir defendiendo. Por lo tanto, nada, hay que reivindicar un funcionamiento sano del movimiento, y en Canelones creo que se ha apostado a eso. Después siempre hay oportunistas de todo pelo que utilizan una cosa o la otra para generar desde ahí determinadas legitimidades espurias, pero eso es parte de nuestra renguera, ¿no? Muy bien. Mariano, muy claro, muy preciso, y está, creo que está satisfecha Ahora sí el último. Este sí el último. Viste que al final no te quedaban 12. Creo que eran 6 en total. Bien. Mariano, ¿nos reencontramos en cualquier momento? Bueno, un gusto, y además mucha suerte. Reconocer tu profesionalismo, tu calidez. Que eso no sale al aire igual. Y de verdad es uno de los lugares donde me siento con mayor libertad y con mayor confianza para decir lo que uno piensa y siente, a tal punto que me parece que es casi una cuestión íntima, como que yo vengo a un boliche con muchas luces en Tala, y después, bueno, las vecinas del barrio, ahí cuando salgo a cortar pasto, que ahora lo tengo alto así, porque ha llovido mucho, y además mirándolo no se corta. No, todavía. Y a veces, y entonces, bueno, habla de que el canal se ve, porque bueno, te dicen y te comentan, así que, bueno, vayas a ver las verduras que tiramos por acá al aire, pero bueno, es parte de la cosa. Es parte de la cosa. Muchísimas gracias por la visita. Y el amigo... Mangachismo también. Ya debe andar con hambre. Sí, está con hambre. Bueno, Mariano Bianchino, presidente del Frente Amplio Canelones, hablando de las próximas elecciones internas del Frente Amplio para el próximo 29 de mayo, ya está comprometido para volver. En menos de un mes, porque tenemos que reflotar y tenemos que también que reafirmar algunas ideas y
y bueno, y que la gente, los Frente Amplistas sepan cuál es la importancia que tienen estas elecciones del 29 de mayo. Han estado acá con nosotros. Bueno, muchas gracias, Mariano, buen viaje, Bueno. y ya volvemos con más nuestra gente. Dale.